Salomón Chertorivsky es consejero del equipo de campaña de Ricardo Anaya, candidato presidencial de la coalición Por México al Frente. Es responsable de propuesta y programa de gobierno. Fue precandidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México y antes secretario de Desarrollo Económico del gobierno de la misma ciudad. Chertorivsky es presidente de Garantía de Futuro ACE, es licenciado y maestro en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y en Políticas Públicas por la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. Coordinó el gabinete social del gobernador Lázaro Cárdenas en Michoacán y durante el gobierno de Felipe Calderón fue director general de DICONSA, comisionado nacional de Seguro Popular y secretario de Salud a nivel federal. Salomón Chertorivsky, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en línea directa. Salomón, peleaste por la candidatura a la jefatura de gobierno, la perdiste en muy buena lid, en una competencia muy cerrada. Te uniste después al equipo de Ricardo Anaya. ¿Cómo llegas ahí? Mira, pues lo narras bien. Competí con toda mi alma, Ezra. Yo lo sé. Le metí mi alma, quería y además sabía qué se tenía que hacer para mejorar esta ciudad, pero bueno, así es, así son los partidos, así es la democracia y hoy estamos con todo en este proyecto del cual fui partícipe, que es esta coalición por México al Frente de PRD, PAN y Movimiento Ciudadano. Déjame decir, perdóname. Sí, dime. Y decirte, y me voy con Ricardo Anaya, quien encabeza la coalición, porque creo en él. Creo profundamente en Ricardo Anaya. Lo conocí tiempo atrás con cosas muy particulares, Esdra, cuando inició hace 4 años la lucha por el salario mínimo. Él era el presidente de Acción Nacional y creyó en la propuesta que se hacía desde la Ciudad de México, se sumó y fue muy vocal al respecto. En estos meses que llevo trabajando directamente todos los días con él, no deja de sorprenderme su capacidad de escucha, su buena empatía con los problemas de la gente y su claridad de por dónde debemos de tomar rumbo o de regresarle el rumbo a este país. En términos del proyecto, por supuesto, de orden económico, donde tú fuiste secretario de Desarrollo Económico en la Ciudad de México, esta idea de que hay partes del país que se quedaron olvidadas, atrasadas. Hay otro México que crece a niveles espectaculares, en el norte y centro norte del país. Y la propuesta del Frente tendría que ser una propuesta de cómo hacerle para jalar a ese México que está abandonado y meterlo, por lo menos atraerlo a la parte que crece, Salomón. Mira, totalmente de acuerdo contigo. Traemos y vivimos una desigualdad dolorosa, polarizante, y es una desigualdad que se manifiesta en cada uno de los espacios de la vida cotidiana y se manifiesta de manera muy dramática regionalmente. Esto que tú dices ya parece un lugar común, el decir el olvido del sur, las diferencias entre el sur, el centro y el norte, pero la realidad es que pasan los años y seguimos ahí. El país en su conjunto no crece lo suficiente y lo poco que se crece no se redistribuye de una manera en donde quienes menos tienen puedan tener la base para poder aspirar a una mejor vida y quienes están más alejados se alejan cada día más. Es una cosa dolorosa. ¿Qué pasa en el sur? Y lo venimos diciendo, y cuánto hemos escuchado, y cuántos planes, Puebla-Panamá, y cuántos esfuerzos. Ahora traemos las zonas económicas especiales, pero la realidad es que no hay varita mágica, se necesita una base mínima de los aspectos fundamentales para el desarrollo, para el ser y quehacer en sociedad, educación de calidad, salud de calidad, Esdra. Necesitamos a partir de ello llevar infraestructura que por más que creamos que puede venir solamente de la iniciativa privada, no va a suceder. El gobierno tiene que invertir. La inversión pública es insustituible, Esdra, y estamos en mínimos históricos de esta inversión. No podemos conectar
y dar oportunidades y un piso más o menos de despegue para el sur si no tenemos carreteras, si no tenemos trenes, si no tenemos gas, si no tenemos electricidad, si no tenemos fibra óptica. Y si no tienes Estado de Derecho, ¿qué es lo principal? Bueno, fíjate que está sucediendo. El Estado de Derecho, el respeto a los contratos y a lo que se acuerda, los temas de seguridad o de grupos que se manifiestan y que rompen las cadenas logísticas y de distribución en el sur. Sí, tenemos una situación muy delicada y creo que, con toda franqueza, Esdra, necesitamos un pacto social que nos permita con toda certeza regresar la tranquilidad a las calles de nuestro país, que nos permita generar las condiciones de gobiernos honestos, que eso ya no sea lo que vivimos todos los días, porque la corrupción ha corroído las instituciones mismas del Estado mexicano. Y necesitamos crecer, Esdra, sí, pero crecer distribuyendo también. Si no, no vamos a poder cohesionar a nuestro país. En ese sentido, es fundamental un nuevo acuerdo, dices tú, un nuevo acuerdo que incluya, por supuesto, a esta parte a la que hay que hacer cambiar, por lo menos, por supuesto, Estado de Derecho, por estructura productiva. Por supuesto, Esdra, pero ¿por qué un acuerdo? Mira, déjame te doy un dato que seguramente conoces, pero para el auditorio. El índice de Gini, este índice que es el que trata de medir la desigualdad, en el mundo, sobre todo en el mundo desarrollado, cuando se mide antes y después de impuestos y transferencias de gobierno, pues se mejora. Es decir, hay un país antes de impuestos más desigual, las ganancias de capital pueden ser mayores, pero después de cobrar impuestos y transferir a través de bienes y servicios, se redistribuye y se mejora. En nuestro país el índice de Gini es exactamente igual antes y después de impuestos y de transferencias gubernamentales. ¿Qué quiere decir eso, Esdra? Algo nos está fallando en el acuerdo, en el arreglo. Yo trato de no pagar impuestos porque, pues, ¿para qué pago si lo van a gastar mal o se lo van a robar? No. ¿Cómo acordamos? El Estado necesita dinero para dar salud de calidad, para dar educación de calidad. Que tiene que gastar bien. Pero tenemos que gastar con absoluta transparencia y con eficiencia. Estamos platicando con Salomón Chertorivsky aquí en Línea Directa. Salomón Chertorivsky, el tema del frente, dicen que armar un gobierno de coalición y pues hacer algunas modificaciones a un modelo económico. Tanto el PRI, no sé, Margarita Zavala, el propio Bronco, etcétera, coinciden en que pues hay que seguir adelante, hacer modificaciones, pues seguir adelante con este modelo. Morena y Andrés Manuel dicen no, hay que poner un dique y regresar más otra vez a un crecimiento hacia adentro, cuestionando reformas educativas, energética, en general, bajo la idea de que la apertura no fue beneficiosa. Mira, Esdra, yo no tengo la menor duda, estamos discutiendo dos visiones que se manifiestan en muchas particularidades. Yo te diría, una de ellas es entender el México que vivimos en un contexto ya mundial y con condiciones completamente diferentes, políticas, democráticas, sociales, a las que se tenían hace algunas décadas. En ese contexto, ¿qué es lo que conviene para adelante? Desde el frente nosotros no hablamos de un abstracto cambio de modelo, sino de que el modelo requiere ciertos ajustes en algunas piezas, y son esas piezas en donde se tiene que incidir. Ahora, ¿cómo se incide en esas piezas? Nosotros creemos que es a través de nuevos acuerdos institucionales, transparentes, inclusivos, y no que porque llega una persona todo se va a corregir en automático. Eso no sucede así. Si queremos combatir la corrupción, no basta con que el que llegue se diga o sea honesto, y de ahí irá de manera natural, irá permeando la honestidad. Digo,
claro que ayuda, Pues pero es básico. necesitas instituciones, Esdra. Por eso la insistencia y la urgencia de tener una Fiscalía General y una Fiscalía Anticorrupción absolutamente autónoma, independiente, que quien juzgue a quien puede incurrir en actos de corrupción no sea el empleado de aquel al que tendría que juzgar. Necesitamos instituciones, Esdra. Necesitamos aprovechar la tecnología. Esto que luego suena como de los supersónicos, pero es real. Hoy la tecnología, por ejemplo, nos permite trazar todos los pesos que entran al gobierno y en qué se usan. Hoy la gente desde su celular podría ver todo el dinero del gobierno por dónde pasa, y los mejores auditores sería la misma gente. Debemos de digitalizar todos los negocios, todos los trámites y todo lo que se haga. Necesitamos poner penas que verdaderamente castiguen fuerte. Por ejemplo, Ricardo Anaya ha propuesto la muerte civil de los funcionarios públicos. Todo servidor público que sea sorprendido en un acto de corrupción nunca más podrá trabajar en ningún espacio de gobierno de ningún orden, no podrá postularse a ningún cargo de elección popular. Es decir, se necesitan instituciones, se necesita mejor gerencia, se necesitan penas que realmente se apliquen, no nada más el voluntarismo de que las cosas van a cambiar. Por el lado económico, también, en efecto, necesitamos entender que la certeza que se le da a la inversión es relevante. Pero también, al mismo tiempo, necesitamos entender que hay cosas que se tienen que mejorar, que las implementaciones de las reformas pueden ser mejorables, como lo es la política pública, pero no por ello debemos de buscar cómo, pues primero destruir y después reconstruir. Necesitamos ir para adelante, ir corrigiendo en una discusión abierta, transparente y de cara en todo momento a la ciudadanía. Creo, Esdra, que sí estamos viviendo un momento de definiciones. Creo que será la elección quizá más importante que hemos tenido en la época moderna de nuestro país, y que dependiendo lo que decidamos es hacia dónde del cambio, porque a veces nos olvida que cambiar también puede ser cambiar para peor. Yo creo que lo que debemos de buscar en conjunto, y eso es lo que está proponiendo el Frente, es un cambio con una visión de futuro, pero un futuro en donde realmente la gente, quienes habitamos este país, podamos estar mejor. Tú has planteado, desde que estabas en la Secretaría de Desarrollo Económico, esta necesidad de aumentar salarios mínimos bajo el principio de que estás convencido de que esto impulsaría un mayor poder adquisitivo. Se habla de un ingreso básico universal como propuesta. Esto tiene en su conjunto un sustento económico más allá de la oferta. Cada quien da números y yo le subo y le pongo 100 y otro 200 y se convierte esto en un regalo, en una dádiva. Mira, Esdra, hay que separar los dos temas, pero los dos son fundamentales. El salario mínimo, sí, se ha defendido y es un punto central de las propuestas del Frente. ¿Y por qué lo es? Porque nosotros creemos que la mejor política social es la política económica, específicamente la política salarial. ¿Qué quiere decir? Que aquel que trabaje una jornada completa en el mercado formal pueda llegar a su casa y no sea pobre. Digo, vaya, eso es como un punto de partida esencial, fundamental, en una economía como la nuestra, en una economía que produce riqueza, que genera ganancias, pero que esas ganancias se redistribuyen de manera muy inequitativa. La mejor forma de redistribuir la riqueza que se genera es primeramente a través de los salarios. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no es oferta y demanda? ¿Por qué no es el mercado? Porque de manera artificial durante 4 décadas en nuestro país, con un salario mínimo tan bajo, jalamos a la baja el resto de los salarios. Entonces, en nuestro país, un trabajador por el mismo tipo de empleo, con la misma productividad, Esdra, que en cualquier otro lugar del mundo, gana menos. Y eso es lo que tenemos que empezar a corregir, y se realiza a partir de los salarios mínimos. Es a partir de ahí que se puede aspirar a que mejoren los salarios en su conjunto. Esa es una, y va a haber toda una política de recuperación salarial con Ricardo Anaya. El otro tema es este ingreso básico de universal.
Es un concepto que desde hace muchos años se ha venido planteando y tiene básicamente algunos puntos de donde parte. El primero es, pues mira, llevamos por lo menos 25 años con programas de combate a la pobreza, yo te diría buenos, focalizados, bien estudiados, con buenas evaluaciones, algunos de ellos, porque tenemos 6.491 programas y solo 152 tienen evaluación. Pero la realidad es que desde el 92 que se miden los números de pobreza con seriedad hasta el día de hoy, en nuestro país hay el mismo número de personas que viven en pobreza. Es decir, si queremos cambiar las cosas, es imposible pensar que haciendo lo mismo los vamos a lograr. Tenemos que pensar en cosas diferentes. Bueno, si tú necesitas en zonas rurales 1,000 pesos al mes para comer y en zonas urbanas 1,500 pesos para comer, ¿de qué manera dejas de ser pobre? Si la pobreza viene por el ingreso, si tú recibes 1,500 pesos. Bueno, ese es el concepto con toda simpleza. Bueno, ¿hay o no las posibilidades y le conviene al país hacerlo? Mira, algunas de las cuestiones de por qué conviene. Primero, terminas la trampa de la pobreza. Se ha estudiado mucho que cuando tú recibes transferencias por el hecho de ser pobre, se te tiene que hacer un estudio socioeconómico y muchas veces quieres que no cambien esas variables que te hacen permanecer en cierto nivel para poder seguir recibiendo el dinero. Entonces, por eso, si esa no va a ser la variable para recibir o no el dinero, es decir, tu estudio socioeconómico, puedes querer y aspirar a salir de esas condiciones. Segundo, lo que muchas veces hablamos de formalidad y de inclusión bancaria o bancarización, pues con esto se da en automático, porque tú tienes que estar registrado en el SAT, tú tienes que tener una cuenta de bancos y la transferencia va a ser a través del sistema bancario. Ahora, ¿alcanza o no alcanza? Y esa es la pregunta de siempre. Vamos a platicarlo en un momento. Estamos platicando con Salomón Chertorivsky aquí en Línea Directa. Salomón, recursos para renta básica, ¿de dónde los vas a sacar? Mira, de entrada yo te diría, no se aspira a que el primer día de diciembre del 2018 124 millones de mexicanos reciban un dinero. Se tienen que empezar con un piloto que te permita aprender y saber dónde están los márgenes y qué tal está funcionando. Y de ahí lo vas expandiendo. Ahora, ¿alcanza? Yo te diría, con el tiempo necesario y con el acuerdo social que tiene que corresponder a un esfuerzo de esta naturaleza, sí alcanza. Te voy a dar un solo ejemplo. Darle a todos Guerrero, Chiapas y Oaxaca, a todos sus habitantes, Esdra, la posibilidad de que reciban un ingreso que les permita no vivir en pobreza, eso representa un poquito más de un punto del Producto Interno Bruto. Hoy, en programas sociales que su evaluación indica que no están funcionando y que son de transferencia, estamos utilizando cerca de 1,5 puntos del Producto Interno Bruto. Es decir, hay dinero si ajustamos el gasto, si lo enviamos de manera adecuada, si lo utilizamos en los temas que son verdaderamente importantes. Yo creo que tenemos que saber que si queremos que las cosas cambien, necesitamos hacerlas diferentes. Y en nuestro país, si queremos hacer una comunidad, nadie se podría quedar fuera, Esdra. Y hoy millones de mexicanos que trabajan, que se la rifan, se están quedando fuera. ¿Cómo cambiamos eso? Pues lo tenemos que cambiar entre todos. Ahora, ¿cómo pones tú en esta carrera de tres a Ricardo Anaya frente a la figura de López Obrador y José Antonio Meade? ¿Por qué Ricardo Anaya estaría por encima de ellos? ¿Por qué habría que optar por Ricardo Anaya? Mira, de entrada Ricardo Anaya optó por la construcción de una coalición que permita tener el gobierno con instituciones robustas para salir adelante. Segundo, yo te diría que su inteligencia, su sensibilidad
y su entendimiento del futuro con las variables del futuro, el entendimiento del mundo al que nos vamos a enfrentar es muy superior al resto. Y Ricardo Anaya está acompañado verdaderamente de muchos ciudadanos, de una fuerza importante, con una idea moderna, una idea justa de hacia dónde tiene que ir este país. Y como están los números, y yo espero que la gente, después de que nos vea en el programa, Esdra, pues seguramente verán el debate, nos vamos corriendo todos a ver el debate en Tijuana. Podrán ver ahí y escuchar a Ricardo Anaya y verán que es quien tiene las propuestas, quien tiene la fuerza, la energía y la inteligencia para ser el mejor presidente que ha tenido este país. Ahora, en función de este proyecto, hablan ustedes de un gobierno de coalición lo más amplia posible. ¿Esto es viable extenderlo a todas las fuerzas políticas? O sea, ¿hasta dónde llega un gobierno de coalición en las actuales circunstancias? Yo creo que es necesario abrirse y generar comunes denominadores de los temas relevantes para el país. Yo te pondría ejemplo en la Alemania del 2014, Angela Merkel, cuando logra un primer gobierno de coalición entre dos partidos que parecían completamente opuestos, la socialdemocracia y la democracia cristiana, parecían sus ideas opuestas, pero gracias a ello Alemania lleva creciendo de manera significativa los últimos años, pero además de crecer, tiene por primera vez un salario mínimo y han logrado una integración mucho más justa con las migraciones que han estado recibiendo, han creado una verdadera comunidad. Si nosotros queremos crear comunidad, tiene que empezar con un gran consenso y un gran acuerdo nacional que tiene que ser tan amplio como sea necesario, siempre y cuando lo que se ponga por delante es el interés de la nación y el entendimiento de que hay muchísimos millones de mexicanos a quienes no les está yendo bien hoy y que estamos en posibilidades de generar las condiciones para que sí les vaya mejor. ¿Por qué tendrían necesariamente que buscar el votante o qué encontraría el votante en Ricardo Anaya como la solución en un momento de enorme enojo por parte de la sociedad? Primero porque no es Ricardo Anaya solito, porque encabeza una fuerza que parecía con ideas disímbolas, pero que puso por delante las necesidades del país. Segundo, porque Ricardo Anaya tiene un plan con la estrategia para poder regresar la paz al territorio nacional, porque tiene un plan de cómo extirpar la corrupción de los gobiernos de nuestro país y porque tiene un plan para que crezcamos y que ese crecimiento económico se distribuya de mejor forma, porque Ricardo tiene un plan y sabe cómo se tiene que llevar a cabo ese plan. ¿Estarías pensando en ser parte de un gabinete? Mira, Esdra, yo llevo 20 años siendo servidor público y donde yo pueda servir, de cualquier trinchera en donde pueda servir a mi país, pues será siempre mi familia y mi país serán la prioridad en mi vida. Salomón Chertorivsky, muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Fue Salomón Chertorivsky aquí, en Línea Directa.